Continuamos en las cuatro esquinas, tiempo de información útil relacionada pues con esa parcela en la que todos pensamos constantemente, que es el de la salud, y para ocuparnos de la misma lo que queremos es tener a los mejores profesionales con nosotros. Hoy hablamos de la hipertensión arterial y nos acompaña Jesús Olmedo, que es especialista en medicina interna del área sanitaria norte de Málaga. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar, pues como siempre, por el principio, definiendo, ¿no?, qué es esto de la hipertensión arterial y cómo se diagnostica. Bueno, pues la hipertensión arterial no es más que, más bien la tensión arterial es la presión que ejerce la sangre en la pared de los vasos sanguíneos. El paciente hipertenso, la hipertensión arterial, es aquel paciente que tiene de forma persistente unas cifras aumentadas de presión arterial. Estamos hablando en torno a 140-90. Siempre se dice que tenemos una tensión arterial sistólica, que es lo que la gente conoce como la alta, y una tensión arterial diastólica, que es lo que la gente conoce como la baja. Para el diagnóstico de la hipertensión arterial, pues básicamente se realiza una medición con un manguito que tiene que cumplir una serie de características. Habitualmente se hace en la consulta, ya sea del médico de cabecera o en las consultas hospitalarias. Se tienen que dar una serie de circunstancias. El paciente debe estar un tiempo sentado, tranquilo, relajado, debe hacer un tiempo mínimo en el que no haya realizado ejercicio físico, tomado sustancias estimulantes, etcétera, etcétera, una posición, el brazo a la altura del corazón, y se realizan varias mediciones. Se toma una media y si el paciente de forma repetida, no en una única medición, tiene las cifras de tensión arterial por encima de los valores que he comentado antes, pues se dice que el paciente es hipertenso. Muy bien. Bueno, pues una vez que contextualizamos, ¿no?, que delimitamos la definición de este problema, ¿es frecuente la hipertensión arterial en la actualidad? La hipertensión arterial es muy frecuente. En las últimas guías europeas se habla de una prevalencia entre un 30 y un 45% de la población. Es decir, si saliéramos a la calle y cogiésemos a 100 personas, entre 30 y 45 serían hipertensos. Además hay un problema, y es que la hipertensión, aunque hay gente que dice pues que se nota cierto dolor de cabeza, tal, habitualmente no da síntomas. Entonces hay mucha gente que siendo hipertensos no lo saben. Y es, por ejemplo, llegan al hospital con un ictus o algún problema médico, y es allí donde descubrimos que son hipertensos sin el paciente saberlo antes. ¿Tenemos siempre la misma tensión arterial, estas medidas que usted aludía antes? No, la tensión arterial varía. Es una respuesta del organismo a una serie de circunstancias, la actividad física. Por ejemplo, no es lo mismo si nos tomamos la tensión arterial subiendo unas escaleras o haciendo ejercicio. Habitualmente la tensión arterial estará por encima de esas cifras y eso no es malo, no nos debe preocupar, es una respuesta normal del organismo. Cuando estamos durmiendo, habitualmente la tensión arterial debe bajar, o por ejemplo si estamos tranquilamente sentados viendo la televisión. Eso pasa, por ejemplo, también en los pacientes que están en tratamiento. Entonces, un paciente que está bien controlado con su medicación habitualmente, si de forma puntual, después de haber hecho un ejercicio o ha cargado peso o cualquier cosa, tiene las cifras de tensión arterial más elevadas de lo habitual, eso no es problemático, después de bajarán y ya está. Es mucho peor a lo mejor tener 155, 160 de forma continua de sistólica, la alta, y no hacer nada, a estar bien controlado habitualmente y que puntualmente, por haber hecho cualquier cosa, pues suba un poquito la tensión arterial. Bueno, ¿y qué es eso que los expertos llaman la hipertensión de bata blanca? Pues la hipertensión de bata blanca, habitualmente denominamos que un paciente es hipertenso o tiene hipertensión de bata blanca cuando existe una diferencia entre la tensión arterial que medimos en la consulta, en el hospital, la consulta médico de atención primaria, y la tensión arterial que el paciente puede medirse en su casa, ya sea con un manguito o en la farmacia, por ejemplo. Habitualmente es más frecuente en mujeres y no fumadoras, y ya está, simplemente es eso, una diferencia. No sabemos si realmente eso implica un mayor riesgo de tener problemas o no. Se puede saber si un paciente tiene hipertensión de bata blanca simplemente comparando las tomas
en la consulta o las que nos aporta el paciente, o haciendo una monitorización ambulatoria de 24 horas. Pues simplemente el paciente va al hospital, se le pone un manguito, de forma automática cada hora a lo largo de 24 horas el manguito se infla, le toma la tensión, pero el paciente está ambulante, con lo cual es una medida muy real de la tensión arterial del paciente. Bueno, ¿por qué una persona es hipertensa? ¿Existe, señor Olmedo, alguna causa por la que una persona se haga hipertensa de un momento a otro? Habitualmente no. Habitualmente la gran mayoría de los pacientes son, o los clasificamos como hipertensos idiopáticos o hipertensiones primarias, es decir, no existe una causa más allá de lo que pueda ser una vida sedentaria o el tabaquismo, o que en la familia haya antecedentes de hipertensión arterial. Sí que es cierto que hay un pequeño porcentaje de pacientes, en torno a un 5 o 10%, en el que sí que existe alguna enfermedad, pues pueden ser algunos problemas hormonales, problemas de tiroides, o incluso algunos fármacos, como por ejemplo los anticonceptivos orales, los esteroides, medicación que se usa pues para el asma o para algunas enfermedades autoinmunes que pueden subir la tensión arterial. Bueno, pues conociendo un poco al respecto de la hipertensión, en compañía de un profesional de la Consejería de Salud, y como siempre tenemos el problema localizado, diagnosticado, ¿hay cura para la hipertensión arterial? Cura, en el concepto de lo que la gente puede entender como curar, no existe. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica y como tal el objetivo del tratamiento es mantener las cifras de tensión arterial por debajo de unos límites que nosotros llamamos tensión arterial objetivo. Al ser una enfermedad crónica y, como he comentado antes, que es asintomática, es muy importante realizar el tratamiento de forma continuada y, una vez que se ha iniciado, no dejarlo. Y además es fundamental el orden y la cumplimentación del tratamiento a diario, sin olvidar ninguna toma. ¿Qué consecuencias tiene la hipertensión arterial? Pues tiene muchas consecuencias. Hablamos que la tensión arterial persistentemente elevada favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares, favorece e inicia la arteriosclerosis, que no es más que el acúmulo de grasa y el endurecimiento de las arterias. Este acúmulo de grasa va disminuyendo el calibre, la luz de la arteria, por lo tanto cada vez pasa menos sangre por esa arteria. El órgano que esté irrigado por esa arteria va a sufrir, se va a quedar sin sangre. Por ejemplo, a nivel cerebral del sistema nervioso central podemos padecer un ictus isquémico, o en el corazón una angina o un infarto agudo de miocardio. A nivel cardíaco, yo siempre pongo un poco a mis pacientes el símil de una bomba y una manguera con la que estamos regando. Si tapamos el orificio de la manguera, la bomba tiene que trabajar más, con lo cual se calentará más y sufrirá más. Al corazón le pasa algo parecido. El corazón sería la bomba, con lo cual inicialmente va a crecer el músculo cardíaco, pero también va a perder parte de la elasticidad que tiene, que es fundamental para su buen funcionamiento. Si esto se mantiene en el tiempo, terminará dilatándose y producirá lo que llamamos insuficiencia cardíaca. El paciente tendrá problemas de retención de líquido, de disnea, etcétera. Otro de los órganos que muy habitualmente se afectan es el riñón. Entonces, al empeorar, al subir la tensión, el riñón no funciona bien, empeoran las cifras de creatinina, se acumulan una serie de sustancias tóxicas, algunos iones, se favorece la retención de líquidos, que esto a su vez cierra un círculo vicioso y hace que la tensión aumente más todavía. O, como hemos comentado también anteriormente, a nivel del sistema nervioso central, en el cerebro fundamentalmente se pueden dar dos tipos de lesiones, por la arteriosclerosis, el cierre de las arterias, producir que una parte del cerebro se quede sin riego sanguíneo, lo que sería un ictus isquémico, o volviendo un poquito al símil de la manguera, cuando la presión en la manguera es muy alta, hay alguna parte del vaso que se puede romper, entonces aparecería sangre en el interior del cerebro, que es lo que llamamos un ictus hemorrágico o una hemorragia cerebral. Bueno, hay que estar pendientes, ¿no?, y vigilar la hipertensión, por lo que usted nos cuenta. Yo no sé si hay unas cifras que sean recomendables de tensión arterial, si estamos vigilándola, como decíamos antes, en un paciente que, por ejemplo, empieza un tratamiento farmacológico.
si bien no son las cifras de tensión arterial óptimas, las cifras de tensión arterial que determinamos como óptimas en pacientes sanos están en torno a 100, por debajo de 120-80, cuando un paciente inicia un tratamiento farmacológico, habitualmente nos ponemos unas cifras objetivo en general de 140-90. Bien es cierto que hay una serie de poblaciones especiales, como pueden ser los pacientes más mayores, que ya tienen una serie de comorbilidades y en los que una bajada de tensión arterial muy pronunciada o muy brusca puede producir más riesgo que beneficio. Podemos tener unos objetivos un poquito más laxos, en torno a 150-90. Y existe mucha discusión sobre pacientes especiales en cuanto al riesgo cardiovascular, pacientes diabéticos con insuficiencia renal, cuáles son las cifras ideales o por las que tendríamos que tener las cifras objetivos en este tipo de pacientes. Muy bien, tratamientos que existen en la actualidad, no es algo que se cure, decíamos, pero sí que se puede tratar, ¿no? Efectivamente, y el mejor tratamiento que existe para esto no es farmacológico, no son pastillas, ni son fármacos. El paciente tiene que estar tremendamente concienciado y los médicos no deberíamos cansar de decirnos que hay que modificar los estilos de vida, hay que buscar estilos de vida más saludables, hay que realizar ejercicio físico a poder ser aeróbico, en torno a 30 minutos de paseo, a un paso ligerito que nos cuesta un poquito de trabajo diario, en torno a 5 días a la semana, es una cosa que casi cualquier paciente, por mucha patología que tenga o muchas enfermedades que tenga, puede realizar con cierta facilidad. Si se hace más, perfecto. Llevar una alimentación saludable. A mí no me gusta la palabra dieta, te vas a la dieta y piensas en los 200 gramos de pescado cocido y eso realmente no hay quien lo haga. Hay que llevar una alimentación saludable simplemente. Mucha fruta, mucha verdura, legumbres, lo que siempre hemos conocido como una dieta mediterránea. El pescado azul, que tiene unas propiedades magníficas, recordemos que es el que tiene la flecha, siempre lo he dicho, la cola en forma de V o de flecha. Evitar la sal, es un dogma de fe en el tema de la hipertensión arterial. El paciente no debe tomar sal, debe disminuir la ingesta de sal al mínimo. Siempre se dice que el salero se retire, no esté encima de la mesa, que se cocine mientras se está guisando. Evitar el alcohol o no abusar del alcohol, desde luego casi que prohibido el uso del tabaco. El paciente que fuma va a empeorar la hipertensión arterial, va a ser más difícil de controlar y va a hacer que los posibles lesiones que aparezcan debidas a la hipertensión arterial aparezcan más rápido, ¿no? Otro tipo de tratamientos serían pues, los tratamientos farmacológicos, evidentemente. Hay varios grupos terapéuticos que podemos usar. Sí que es fundamental tener en cuenta que no todos los pacientes hipertensos se tratan de la misma manera y usamos un tipo de fármacos u otros en función de la edad del paciente, de fármacos que esté tomando ya previamente, de qué tipo de lesiones aparecen en el paciente. No es lo mismo que un paciente tenga afectación cardíaca que afectación renal o que el paciente sea diabético. Eso nos hace valer un poquito el tratamiento, con lo cual es muy importante saber que el tratamiento debe ser individualizado y que el tratamiento del vecino puede incluso perjudicarnos, con lo cual debemos tomar el tratamiento que nos ha prescrito nuestro médico y desde luego volver a hacer mucho hincapié en el tema de la cumplimentación. Las pastillas se deben de tomar siempre, se deben de tomar a la misma hora y hay que tener en cuenta que desgraciadamente es una enfermedad crónica, acostumbrarse y ya está. Otros tratamientos, aunque están mucho más, son en situaciones muy puntuales y en casos muy especiales, pues son tratamientos endovasculares en los que se puede intentar abrir si hay alguna lesión en algunas arterias del organismo, o últimamente se está haciendo la destrucción de algunos nervios que llegan al riñón, pero son casos muy puntuales y son temas muy controvertidos. Actualmente son los menos. El tratamiento fundamental, el pilar básico, es la modificación de los estilos de vida y el tratamiento farmacológico. Bueno, por la insistencia que usted ha puesto a la hora de transmitirnos que es importante pues no dejar el tratamiento, entiendo que una vez empezado, dejarlo supone que volverá a subir como estaba, ¿no? En la gran mayoría de los pacientes, sí. Sobre todo en aquellos pacientes más mayores, en los que para tratar su tensión hay que emplear varios fármacos. Bien es cierto que hay un pequeño grupo de pacientes, aquellos pacientes más jóvenes, con hipertensiones arteriales ligeras, también se ha visto
en algunos estudios, que suelen ser los pacientes que más se adhieren a las modificaciones del estilo de vida, llevan una vida saludable, hacen ejercicio físico regular. Al quitarles el tratamiento farmacológico, se les ha seguido un año y la mitad de ellos seguían normotensos pese al haber retirado el tratamiento. Pero son pacientes que hay que seguir muy de cerca y es un grupo de pacientes muy concreto y muy especial. Lo normal es que el tratamiento sea continuado. Bueno, y una última cuestión, ¿qué recomendaciones le daría usted a los pacientes para que consigan mejorar su control de la tensión arterial? Un poco así a título de resumen. Pues, de nuevo, y aunque parezca un poco pesado, hay que hacer ejercicio físico regular, hay que llevar una alimentación saludable, hay que evitar la sal, de todas, es preceptivo evitar la sal, hay que evitar el tabaco, un paciente que es hipertenso no debe fumar, hay que controlar el peso, es muy importante controlar el peso, evitar el sobrepeso, y después es fundamental la cumplimentación, ser adherentes con el tratamiento, tomarnos las pastillas siempre a la misma hora y las que nos recete el médico. Para ello hay muchas maneras de hacerlo, existen calendarios de tomas, se puede ir apuntando e ir tachando cuando se realiza la toma para que no se olvide ninguna. Otro truquillo pues es mantener las pastillas de la tensión en un lugar visible en el domicilio, evitar que se nos acaben, siempre por lo menos tener un par de cajas y cuando vea que pues le quedan 4 o 5 pastillas, ir al médico de cabecera que renueven la prescripción. Recientemente, y con las nuevas tecnologías, hay incluso algunas aplicaciones para tabletas, teléfonos inteligentes en los que se recuerdan las tomas. Las alarmas de los teléfonos móviles también pueden servir, pues no se pone una alarma pues a la hora de la pastilla. Desde luego tener una buena relación y un seguimiento por su médico de atención primaria o en el hospital. Y acudir a los programas de atención a las enfermedades crónicas que los enfermeros llevan a cabo en los centros de salud, donde se pesa al paciente, se les toma la tensión, se les mide la glucemia capilar y en general se controlan los factores de riesgo cardiovasculares. La hipertensión, un problema al que tenemos que prestar una atención importante por las consecuencias que tiene, y hoy hemos conocido un poquito mejor en compañía de Jesús Olmedo, que es especialista en medicina interna del área sanitaria norte de Málaga. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti. Y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.